Buenas tardes, estimados colegas. Le damos la más cordial bienvenida a esta sesión organizada por Juris.p. El tema que nos convocó es Máximas de la Experiencia, Concepto y Límites a cargo del doctor Daniel Jurado Palma. Estimados colegas, en caso tengan alguna pregunta, pueden realizarla a través del chat de Zoom o si lo prefieren pueden levantar la mano para no interrumpir esta sesión. Sin más preámbulos, doctor, puede comenzar con la ponencia. Muchísimas gracias. En principio agradezco a Juris por la invitación. Es un enorme placer estar aquí con ustedes el día de hoy para abordar un tema que, a ver, el motivo de la ponencia y también del abordaje de este problema es la constante problemática que hemos advertido en el abordaje de este tópico, al menos en la jurisprudencia. Y digamos, el contenido de esta ponencia forma parte de un pequeño trabajo de investigación que estamos formulando con mi equipo de trabajo y dentro del cual pues abordamos algunos de los aspectos más relevantes sobre cómo debería establecerse el adecuado uso de las máximas de la experiencia. Pero esto está todavía en proceso. Sin embargo, lo que queremos a través de esta sesión es primero tratar de abordar qué es lo que son las máximas y qué no son, y luego evidenciar la problemática que esta presenta, ¿no? En principio eso, y pues podemos iniciar. Si me permiten con ¿no? Perfecto. Iniciamos. Entonces, lo primero que hay que entender cuando nosotros abordamos un tópico de orden procesal penal es precisamente dónde encuentra su anclaje. Puede ser constitucional o puede ser legal. En nuestro caso, básicamente, eh, lo que vamos a abordar ahora como la máxima de la experiencia es una parte constituyente del, digamos, esquema de sistema de valoración de prueba que ha establecido el Código Procesal Penal. Para un poco poner en contexto, ustedes recordarán a partir del estudio del derecho procesal durante la universidad, pues nosotros podemos evidenciar que a lo largo de la historia los diversos sistemas procesales han adoptado distintos sistemas de valoración de prueba, valga la redundancia, dentro de los cuales podemos identificar de forma sencilla la sana crítica actual, la regla de valoración probatoria de prueba tasada, que ya ha sido superada, y el de la íntima convicción, ¿verdad? Cada uno de ellos ha representado sus límites y sus problemas de aplicación, porque claro, cuando iniciamos con el sistema de valoración de la íntima convicción, confiábamos a plenitud en que el juzgador pues era una persona que entendía todo a la perfección y que era muy sabia y que era casi un robot, ¿no? No era un humano exento de sesgos, de errores, de prejuicios, etcétera. Entonces, se confiaba únicamente en el buen criterio que tenía esta persona, que normalmente era pues alguien con mucho poder o con muy buena reputación o con un cargo pues honorífico, ¿no? Entonces, ese esquema de valoración de la prueba para tomar una decisión dentro de un proceso penal, pues tenía la grave limitación de que estaba muy expuesto al ámbito de la discrecionalidad y en consecuencia a la arbitrariedad. Frente a esto, surge un nuevo sistema de valoración probatoria, que es el de la prueba tasada, y el de la prueba tasada hace todo lo contrario al anterior, ¿no? Trata de limitar al mínimo la posibilidad de discreción del juzgador, estableciendo un valor probatorio para cada una de las pruebas o inclusive la forma correcta entre las cuales se debía optar, cuáles preferir, cuáles desechar. Así, por ejemplo, era un escenario en el cual pues era muy usual recurrir a la tortura para obtener una confesión. ¿Por qué? ¿Por qué era tan buscada y tan valiosa la confesión? Porque en su día se le conoció como la prueba reina. La confesión establecía que si es que el imputado confesaba, independientemente de por qué medio, pero confesaba ser autor del crimen por el cual se le acusaba, pues asunto resuelto. El juzgador tenía simplemente que verificar la confesión y listo. Asunto solucionado. Imponía justicia y sancionaba. Pero claro,
este problema lo que generó es una serie de arbitrariedades con la finalidad de ahorrarnos cualquier tipo de cuestionamiento o que las pruebas que recabemos no lleguen a cubrir el valor que nosotros deseamos para obtener una sanción. Entonces, al ver que había demasiada restricción y que esto degenera en otros problemas, como el que ya he mencionado, pues se opta por adoptar un sistema, que es el actual, sistema de la sana crítica, ¿no? O de libre valoración de la prueba, sometido a las reglas de la sana crítica. Entonces, este sistema de valoración probatoria no es solamente un sistema que podría estar normado o desarrollado, mejor dicho, en la doctrina, sino por el contrario, hay que entender cuál es su base constitucional y legal. Claro, constitucionalmente hablando, por supuesto, podríamos extraerlo del artículo 224, que habla un poco sobre presunción de inocencia, también del 139, cuando nos habla de debido proceso, y dentro del debido proceso adjetivo, pues el componente del derecho a probar, y dentro del derecho a probar, precisamente el sistema de valoración de prueba que el legislador para el proceso penal haya optado. Pero en el ámbito ya de la regulación a nivel legal, sí podemos encontrar su anclaje en el artículo 158, numeral 1, y en el artículo 393, numeral 2, del Código Procesal Penal del año 2004. ¿Y por qué? Porque aquí nos indica que el juez debe valorar la prueba conforme a las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. Y son esos los componentes elementales del sistema de libre valoración de la prueba. Claro, es más o menos un intermedio más racional entre un sistema de íntima convicción y mucho menos cercano al sistema de la prueba tasada, ¿no? Pero lo que sí nos exige, aparejado a estas circunstancias o a estas condiciones, es precisamente que el juez tiene la obligación de motivar, la decisión y de establecer cuál de estos criterios está utilizando para llegar a su convicción. Entonces, este sistema ha advertido en varias oportunidades que las máximas de la experiencia, pues este sistema ya a día de hoy, más o menos 22 años después de la entrada en vigencia de nuestro nuevo código, nos ha demostrado en cierta forma que esta regulación y en particular el tema que hoy nos convoca, el de de las máximas de la experiencia, pues han presentado alguno que otro pronunciamiento en el cual se han puesto a la luz más bien en lugar de máximas como la dogmática los ha abordado, pues algunos sesgos, estereotipos y otras generalizaciones que en realidad no tienen un respaldo pues, empírico. Y ese es un punto que queremos visibilizar como un problema jurídico que hay que atacar. El problema jurídico está presente, hay que atacarlo, hay que dar razones a favor, en contra, siguiendo una postura u otra, tal vez planteando una nueva forma de interpretación, qué sé yo, eso es parte del debate de la academia y precisamente estos son los escenarios que generan ese tipo de debates y sobre la base de los cuales nosotros desarrollamos una línea de interpretación. Bueno, como habíamos dicho, el marco normativo no solo abarca, y esto es importante entenderlo, de manera enunciativa, el 158.1, claro que nos dice que el juez en la valoración de prueba deberá observar, es decir, tiene que tenerlo en cuenta cuando toma la decisión. Cuando toma la decisión, ya sea de emitir un auto de enjuiciamiento, ya sea en este caso de emitir la sentencia, por supuesto nos enfocaremos principalmente en la sentencia, porque es la decisión que pone fin al proceso, que concluye y que finalmente determina si una persona va a estar en libertad o va a ir a prisión. Pero claro, nos dice que el juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. Esta redacción es muy particular y muy interesante para analizar por qué. Porque hay que entender que esta composición está dividida en tres elementos. Uno es la lógica, otra es la ciencia y otras son las máximas de experiencia. Y como no son lo mismo y están redactadas por separado, eso nos da un indicio de cuál es el criterio que ha seguido nuestro legislador
procesal penal al momento de implementar esta regulación, ¿no? Y claro, nos dice y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados. Allí está la garantía de la motivación. ¿Y por qué es importante entender primero cómo está redactado? Porque claro, de forma enunciativa y clara nos ayuda a entender qué no es. Entonces, máximas de la experiencia en estricto sentido no es lo mismo que lógica y no es lo mismo que ciencia. Seguramente es algo más. Ese es un primer punto de partida que tiene anclaje legal, pero que también tiene un eco doctrinal y dogmático. Pero además, claro, está la garantía de motivación que impide que el juez se acerque mucho más a ese sistema de libre valoración o de la íntima convicción. Ahora, el 393 que aborda, aquí hay que poner un énfasis, el 158, cuando habla de reglas de valoración, estamos dentro del capítulo de prueba. El Código Procesal Penal tiene un capítulo dedicado a la prueba, dentro del cual desarrolla objeto de prueba, fuente de prueba, los medios de prueba típicos, atípicos, etc. Incluso utiliza los métodos de valoración de la prueba, como la prueba indiciaria. Y uno de los métodos de valoración de prueba, esto a criterio también de la doctrina, podría entenderse como las máximas de la experiencia. Un poco más adelante explicaremos por qué. Ahora, el artículo 393, cuando ya estamos en la etapa de juzgamiento y cuando hablamos ya de cómo debe emitir la sentencia el magistrado, de cómo debe razonar y exponer su criterio al momento de decidir, pues nos indica precisamente que el juez, para la apreciación de las pruebas, entendiendo apreciación como valoración, deberá proceder primero a examinarlas individual y luego conjuntamente, y luego que la valoración probatoria respetará, es decir, que no puede ir en contra la sentencia de este criterio, ¿no? O de esta regla, de esta previsión legal. La valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios. Ahora ya les denomina principios. Principios de la lógica, principios de las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Aquí la redacción no es exactamente la misma, pero el contenido esencial tiene una vinculación, ¿no? Entonces, ¿qué nos garantizan estos dos, estos dos artículos y su regulación? Que tanto durante el desarrollo del proceso y en toda etapa que vincule de alguna manera apreciación de pruebas, si no le queremos llamar valoración por una cuestión técnica de que esto se hace ya en sentencia, llamémosle apreciación de la prueba, esta máxima o esta regulación no puede ser obviada por el juez, inclusive siendo un juez de investigación preparatoria. Aquí es mucho más precisa porque sí que va dirigida estrictamente al juez de juzgamiento, sea este unipersonal o colegiado. Pero el que probablemente más nos aporta para entender cuál es el contenido de esta regulación es el 156. Y el 156, numeral 2, nos dice: no son objeto de prueba las máximas de la experiencia, las leyes naturales, la norma jurídica interna vigente y aquello que es objeto de cosa juzgada, al igual que lo imposible y lo notorio. Y este grupo de tópicos sí que nos orienta en un mismo sentido. Primero, sería importante entender qué es objeto de prueba y qué no es objeto de prueba. Objeto de prueba son las afirmaciones vertidas en el proceso respecto a los hechos, la responsabilidad penal, la responsabilidad civil y las circunstancias que rodean al mismo y que deben ser verificadas precisamente ¿por quién? Por el juzgador. En suma, y para ponerlo en sencillo, ¿qué es objeto de prueba? Los hechos, el delito que está imputado. En suma, si es que este hecho delictivo ocurrió o no ocurrió. ¿Y de qué va a depender? Precisamente de la prueba, de la calidad y la cantidad de la prueba que se aporte para poder llevar al juez a la conclusión siguiente: si está probado que el hecho ha ocurrido o no está probado que el hecho ha ocurrido. Entonces, lo primero es entender qué es objeto de prueba. Ya hemos desarrollado esto. Ahora, es importante entender qué debemos probar y qué no debemos probar o no hace falta probar, porque claro,
El 156 excluye en el segundo párrafo, en el primero aborda todo el contenido que he mencionado previamente, pero en el segundo excluye lo que no es necesario demostrar en el proceso. Y dentro de ellos parte por señalar, no son objeto de prueba las máximas de la experiencia. Y más o menos trata de equiparar al resto de los elementos que configuran todo este conjunto de temas que no debemos probar o que no necesitan prueba. Y los pone al mismo nivel, las máximas de la experiencia, con las leyes naturales, con la norma jurídica interna, lo que es objeto de cosa juzgada, lo imposible y lo notorio. Y si ustedes hacen un análisis sencillo, ¿a qué nos lleva? ¿Qué es lo que más o menos tendrían en común todas estas expresiones? Pues claro, que no son objeto de prueba porque resultan absolutamente evidentes. Porque aparentemente, ojo, y aquí hay un problema serio para discutir también, aparentemente lo que no es objeto de prueba tampoco puede ser objeto de excepción, tampoco podría ser objeto de negación, ¿no? Y tampoco constituiría en principio una presunción iure jure o de pleno derecho. Es decir, este campo de, digamos, de tópicos que ha determinado el legislador procesal penal que no necesitan probarse, pues en teoría no admitirían excepción. En teoría son absolutos. Son generalizaciones sobre lo que no hace falta probar, lo que no se puede discutir. Tan sencillo como las leyes naturales, como la gravedad, como la temperatura, la velocidad, cualquier ley de la física o de la ciencia que nosotros querramos introducir aquí, pues en cuanto a leyes naturales entendidas como absolutas o incluso a los hechos notorios o imposibles, pues por lo menos hasta hoy no pudiera ser cuestionado. Y dentro de ese grupo de aspectos que no pueden ser cuestionados y que no necesitan ser probados, está precisamente en primer lugar las máximas de la experiencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Aparentemente. Aparentemente nos podría querer decir que las máximas de la experiencia no admiten negación o no admiten prueba en contrario. En suma, que no admiten excepciones. Y ese es un asunto muy delicado de abordar, como más adelante podremos observar. A ver, el término que a día de hoy es legal, pero que inicialmente fue doctrinal, dogmático, no es una cuestión menos relevante en cuanto a su complejidad. Es decir, el concepto de máximas de la experiencia no es un concepto claro, no es un concepto definido, porque nuestro código no define en ningún artículo qué son máximas de la experiencia. Sí define qué es objeto de prueba. Eso sí, nos dice, son objeto de prueba esto, esto y esto. No son objeto de prueba esto, aquello y lo otro. Pero no nos dice qué es máxima de la experiencia. Y claro, lógicamente, como en cualquier otro escenario, cuando esto ocurre, lo usual es que sea la academia y la dogmática procesal penal, en este caso, la que descifre el contenido y reconstruya su concepto a partir de todo lo que hemos estado comentando. Y dentro de ello podríamos volver hasta Frederick Stein, quien a finales del siglo XIX, pues define estas máximas de la experiencia como juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos, ojo, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido, que es un término muy interesante, el término inducido, y que por encima de estos casos pretenden tener validez para unos nuevos. En suma, un símil podría ser los criterios de jurisprudencia aplicables. O sea, si nosotros entendemos el criterio de jurisprudencia aplicable, vamos a entender más o menos hacia dónde va el concepto de
de máxima de la experiencia. ¿Por qué? Porque, claro, ante la repetición continua de un mismo hecho y de una consecuencia, lo más lógico es establecer un patrón o una regla, ¿no? Y claro, estas reglas normalmente pueden ser derrotables en alguno que otro caso excepcional. Pero para el caso de las máximas de la experiencia, aparentemente eh, digamos, estas generalizaciones no admitirían prueba en contrario o no admitirían excepciones. Y ese es un punto que, reitero, va a ser muy discutible de cara a lo que se pretende proponer en lo sucesivo. Pero claro, este concepto es súper interesante y es probablemente uno de los conceptos más completos que nosotros hemos podido encontrar para abordar el término en la doctrina. Así, también hay posturas que eventualmente tienen alguna similitud o que abordan el tema parcialmente parecido, pero pues muchos de ellos es verdad que adoptan una posición favorable o una posición discordante. En discordia, por lo menos en cuanto a lo que hemos podido estar advirtiendo, hemos recogido la posición del profesor San Martín, del profesor Talavera, del profesor Bustamante Alarcón, en el ámbito internacional del profesor italiano Tarufo, del profesor argentino Eduardo Couture y del profesor español Daniel González Lagier. Y dentro de estos desarrollos, pues continuamente se ha ido advirtiendo varios problemas para, primero, definir el concepto de máximas de la experiencia. Y claro, dentro de estos, además, el problema de la definición del término de máximas de la experiencia no es solo un asunto que incumba a los académicos, no es solo un asunto de gabinete, sino más bien es un asunto de relevancia práctica. ¿Por qué? Porque los magistrados, por norma, están obligados a observar estas máximas de la experiencia. Por lo tanto, ¿qué podemos observar si no entendemos finalmente a qué nos estamos enfrentando? Si no sé qué es una máxima de la experiencia, ¿cómo lo cumplo o cómo lo incumplo? Finalmente puedo derivar en algunos escenarios en los cuales voy a confundir qué es una máxima de la experiencia y qué no es. Precisamente por esto es que advertimos que no hay parámetros muy claros para diferenciar las máximas de la experiencia con otro tipo de enunciados. ¿Y por qué es necesario establecer un esquema adecuado para el uso de las máximas de la experiencia? Porque eso va a dotar de legitimidad precisamente a las decisiones judiciales que se fueran a tomar en todas las instancias, desde las primeras instancias, en los jueces de juzgamiento, las salas superiores e incluso la Corte Suprema, que en alguno que otro caso hemos podido advertir que recurriendo digamos, al recurso de la máxima de la experiencia, entendido, claro, como una herramienta, termina aparentemente plasmando un prejuicio, un sesgo dentro de alguna de sus resoluciones, ¿no? Y no solo en la Corte Suprema, también por ahí en una sala superior y seguramente en muchas más si es que tuviéramos dato estadístico, que es lo que falta, pero en las pocas manifestaciones que hemos podido ver, que son las preocupantes, pues dentro de ellas sí nos da un punto de partida para entender la problemática sobre la cual se enfrentan nuestros magistrados. Entonces, claro, para cerrar con la relevancia del concepto, es importante definir el concepto para establecer qué es una máxima de la experiencia y para establecer qué no es una máxima de la experiencia. Porque entendiendo lo que es una máxima, no inducimos a error, no incurrimos en error y no confundimos los recursos estos para poder justificar las decisiones racionalmente. Que esa es la finalidad. En última instancia, lo que se desea es que el juzgador tenga a mano un apoyo metodológico y conceptual para poder tomar las decisiones observando, como la ley establece en el 158, observando las reglas de la libre valoración de la prueba. Y dentro de ello, pues hemos visto la estructura de las máximas de la experiencia, entendiéndose también que hace falta,
y esto justamente es motivo del trabajo que estamos planteando, que hace falta una propuesta de reinterpretación de las máximas de la experiencia como generalizaciones empíricas. En la medida que estas generalizaciones empíricas van a dotar de un concepto más adecuado para comprender qué son las máximas de la experiencia. Y si nosotros entendemos lo primero, que las máximas de la experiencia, queridos doctores, no son hechos, no son pruebas y de hecho tampoco son normas. Por ahí alguno me dirá, doctor, pero ¿por qué no son hechos? Si normalmente cuando, por ejemplo, aplicamos una máxima de la experiencia, ¿no? Todo aquel que huye de un delito es porque lo ha cometido. Bueno, ese es un hecho, verificable. No, en realidad el término máximas de la experiencia no comprende un hecho, sino una abstracción. No comprende un hecho en concreto, sino más bien una generalización a partir de la observación de un suceso que se repite muchas veces y que es pacífica y generalmente admitido, pacíficamente admitido, que ese hecho corresponde con una consecuencia. Pero en sentido estricto, la máxima no va a ser un hecho. Doctor, entonces será un medio de prueba. ¿Puede ser un medio de prueba? Pues no, tampoco, porque no está reconocido como dentro de los medios de prueba típicos y tampoco dentro de los medios de prueba atípicos. Por ahí alguno me dirá, doctor, pero estamos en un sistema de libre aportación de pruebas. No solo las que están en el código son pruebas, también puede haber pruebas distintas que no estén reconocidas estrictamente dentro del capítulo que establece el Código Procesal Penal. Y sí, es verdad, pero la máxima de la experiencia no puede ser la prueba porque, por lo mismo que hemos visto, no puede ser objeto de prueba. No puede servir ni como objeto ni como instrumento, ¿no? No puede ser aquello que se va a probar, ni puede ser aquello que necesite probarse, ni aquello con lo que yo puedo probar algo. Es más bien un razonamiento. Y por ahí alguno me dirá, doctor, entonces es norma. Entonces, lo que yo leo ahí claramente es que debo respetar la máxima de la experiencia y como tal debo respetar esa norma, porque la máxima es una norma. Y claro, cuando nosotros vamos un poquito más adentro al análisis de la estructura normativa de los enunciados, pues vamos a entender que hay una distinción. Hay enunciados normativos prescriptivos y en este caso este enunciado sería descriptivo. Y por ahí alguno me dirá, doctor, ¿cuál es la diferencia? ¿Solamente la primera sílaba? ¿Prescriptivo y descriptivo no es lo mismo? Pues no es lo mismo. Las normas que tienen un carácter prescriptivo precisamente establecen un contenido, establecen un enunciado que puede o no ser cumplido, que puede o no ser válido, que puede o no ser, digamos, subsumido por un hecho en particular. ¿De acuerdo? Es como si habláramos de una plantilla en general que puede llenarse de un contenido o no. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de enunciados prescriptivos? Que son en estricto las normas penales y las normas, en este caso, procesales penales en su mayoría. Las normas penales prescriptivas, por ejemplo, son los delitos. El ejemplo más clásico, ¿no? El que mata a otro será sancionado. Ok, ese no es un enunciado descriptivo, porque no describe un hecho en concreto y porque no describe una conducta en concreto. Lo que hace es prescribir una conducta y una consecuencia. ¿Y cuál es la diferencia? Que al ser prescriptivo, este enunciado puede ser verificado, puede ser falseado, puede ser aprobado o desaprobado. Puede ser válido o puede ser inválido. Finalmente, su análisis es de una naturaleza diferente. En cambio, en el caso del enunciado descriptivo, lo único que hace es describir una realidad o un hecho. Y es precisamente ese carácter el cual tiene la máxima de la experiencia.
La máxima de la experiencia es, en suma, un enunciado descriptivo que describe una situación, que describe un razonamiento, que describe una inferencia a partir de la observación, de la generalización y de la multiplicidad de ocasiones en las cuales ocurre y a partir de las cuales también se asume pacíficamente que es válida esta inferencia. Pero claro, esta inferencia en abstracto, no por un caso concreto o por dos o por tres, ni tampoco obedece a un estudio estadístico en sí mismo, pero sí es empírico, es decir, que sí puede ser verificable. Allí surge otra discusión, entre la cual los dogmáticos nos dicen, mire, al final es una generalización común, es decir, a la cual todo sujeto, hombre medio, puede tener acceso, es decir, en términos simples, todos los ciudadanos podríamos comprender lo que es una máxima de la experiencia y yo me decantaría más por la razón de que sí. En cambio, otro grupo de dogmáticos nos dice, doctor, pero en realidad es que las generalizaciones no son solamente para el hombre medio, sino más bien comprenden el conocimiento científico y las leyes y demás. Ok, esa es otra postura que, al menos en nuestro caso, para el Código Procesal Penal peruano, va separado. Va separado. No es lo mismo la ciencia, la lógica y las máximas de la experiencia. Con lo cual, por lo menos para el caso peruano, lo que nosotros entenderíamos sería que las máximas de la experiencia son generalizaciones verificables por cualquiera de los ciudadanos, cualquiera que sea el hombre medio. Y entonces es un problema, no solo el concepto, sino la naturaleza jurídica misma de la máxima de la experiencia y su contenido, que finalmente nos decanta a estos puntos. Que la doctrina y la jurisprudencia comparten una estructura lógica común en relación a las definiciones de máximas de la experiencia. O sea, tanto en diversos ámbitos se ha verificado una cierta coincidencia. Ahora, hay un detalle que se contiene normalmente dentro de las estructuras de este tipo. Y para el caso de las máximas, entendiéndose como enunciados en condiciones generales o generalizaciones empíricas, hay que entender tres elementos: un antecedente, un consecuente o un dato y una conclusión, pero que van unidos por un referente empírico contrastable. Es decir, que ambos pueden someterse a verificación en el mundo real. A lo que me refería con la generalización empírica es a que cualquiera de nosotros puede verificar que el razonamiento que estamos asumiendo como cierto, como máxima de la experiencia, sí se puede verificar en el mundo real. Y sí se puede verificar por el hombre medio. Con lo cual, esta definición es más sencilla de comprender y es más fácil de aplicar porque termina siendo más comprensible para la mayoría de las personas, ¿no? Lo que los convierte en enunciados susceptibles de verdad o falsedad. Aquí hay un detalle. Y claro, otra distinción entre el enunciado normativo y el enunciado descriptivo es que el enunciado normativo puede ser sometido a un juicio de validez, ¿no? De validez en abstracto. Pero el enunciado descriptivo tiene que ser sometido a un juicio de validez o de veracidad. Es decir, o puede ser verdad o puede ser falso. En teoría, esto es lo que la doctrina nos va indicando al sostener que estos enunciados pueden ser susceptibles de ser declarados verdad o falso. Y luego que se puede advertir la correlación expresada en una máxima que nunca puede ser absoluta. Ahí tenemos otro problema. Y ven que el análisis a nivel dogmático realmente nos lleva a un problema de orden legal. ¿Por qué? Porque en el 158 numeral 2, o 156 numeral 2, perdón, cuando se habla de lo que no necesita ser probado o no admite ninguna necesidad de prueba, pues cuando nosotros desentrañamos la estructura misma de la máxima de experiencia, pues la correlación expresada en la máxima nunca puede ser absoluta. Eso es lo que nos dice la doctrina. ¿Qué quiere decir?
que al final sí admitiría una excepción, sí admitiría una posibilidad de ser declarada falsa y sí admitiría la posibilidad de prueba en contrario, ¿no? Eh, por lo tanto, podemos concluir que son enunciados derrotables sometidos a alguna excepción posible. Y esto ya cambia totalmente la figura. ¿Por qué? Porque el hecho de que un ordenamiento legal establezca que la máxima de la experiencia no necesita ser probado, básicamente nos dice que no hay forma de cuestionarla. No hay forma de cuestionarla. Pero por lo menos desde la doctrina, nosotros vamos concluyendo que en realidad sí podrían ser cuestionables, que en realidad sí podrían ser derrotables. Y para esto hay que entender en el modelo del profesor Toulmin cuáles son los tres elementos que más o menos delinean esta estructura, ¿no? Primero, el dato o afirmación que parte de las pruebas que nos ofrece el caso. Luego, la conclusión que se pretende, que es una inferencia a partir de ese dato. Y finalmente, la garantía que permite pasar del dato a la conclusión. Esta garantía tiene que ser una garantía empíricamente verificable y desde nuestra perspectiva también podría ser derrotable. Pero claro, lo que le va a permitir pasar a esta inferencia, porque es una inferencia tal cual el sistema inferencial que se usa para la apreciación de la prueba por indicios, también vamos a utilizar un razonamiento inferencial para este caso. Porque si verifico un dato que abstraigo de la prueba del caso concreto y voy a aplicarle una conclusión general, ¿no? Esta correlación debe estar garantizada precisamente por esta verificación empírica que todos admitamos de forma pacífica. Con lo cual, el dato es la información que surge de los medios de prueba del caso en particular. La conclusión es el enunciado fáctico que se pretende establecer como verdadero. Ojo, es una inferencia hacia lo verdadero. No estamos infiriendo hacia lo negativo, estamos infiriendo hacia una afirmación. Y la garantía es un enunciado hipotético general que conecta ambos extremos. Por lo tanto, ¿dónde vamos a tener el principal problema? En la garantía. Porque claro, el dato siempre lo vamos a obtener del caso. La conclusión siempre la podemos plantear nosotros a partir de nuestra experiencia personal, a partir de nuestra formación, a partir de nuestros conocimientos previos. Pero ¿dónde está el gran problema? En la garantía. La garantía tiene que ser verificable empíricamente. Esto quiere decir que cualquiera de nosotros admitiría como algo cierto esa conclusión, esa inferencia, ese razonamiento o ese enunciado hipotético, que ahora, ya al momento de llegar a la conclusión, es una afirmación que se establece además como verdadera. Entonces, ¿por qué representa un problema? Porque claro, el no entender que esta generalización o que esta garantía amerita una generalización, una comprobación y la posibilidad de ser falseable, nos tapa los ojos a admitir que eventualmente esa inferencia pudiera ser derrotable. Y eso lo que permite es analizar de mejor forma antes de trasladar nuestros prejuicios, sesgos o estereotipos encubiertos como si fuera una inferencia. Eso es lo que nos permite. Ahora, ¿por qué establecemos también la necesidad de evaluar, y esto siempre a manera de propuesta, por qué tendríamos que pensar en pasar de las máximas de la experiencia a las generalizaciones empíricas? Porque en realidad este cambio de interpretación y de paradigma le puede ofrecer al juez peruano una herramienta para evaluar la admisibilidad epistémica de las máximas o que las partes proponen, ¿no? Que él quiere emplear
o las que las partes le proponen, porque también puede ser que las partes apliquen este criterio y lo pongan a conocimiento del juez. Será él finalmente quien tome la decisión si le aplica o no le aplica, cómo la aplica, por qué la aplica y cómo justifica la generalización, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque solo aquellas generalizaciones que cuenten con apoyo empírico, verificable, sólido, pueden cumplir con la función de garantía exigida por el modelo argumentativo. Y solo ellas son compatibles con el mandato de los artículos 158 y 393. En suma, ¿qué queremos decir? Que para que yo pueda aplicar una generalización empírica, o en este caso una máxima de la experiencia, si es que trasladamos la forma de interpretación hacia esto que es más innovador, nos permitirá aplicarla en la medida, ojo, podríamos aplicar esta inferencia, cualquiera que sea, como válida, como verdadera, en la medida que cuente con apoyo empírico sólido. Si cuenta con apoyo empírico sólido, sí podríamos establecer que en efecto estamos frente a una máxima de la experiencia pura y dura. Pero si no cuenta con un apoyo empírico sólido, puede ser de orden estadístico, científico, pues estamos netamente frente a una presunción o a un parecer que nosotros pudiéramos plantear en una sentencia, pero que no es lo ideal. Ahora, ¿cuáles son los riesgos del uso indebido, por ejemplo, del sentido común como un parámetro de generalización o de garantía para poder sostener una conclusión inferencial? En este caso, por ejemplo, en el caso del sentido común vinculado a los estereotipos de género, que es también un asunto muy delicado en el cual hemos visto diversos problemas del siguiente tipo. Por ejemplo, en algunos casos, y hay uno muy paradigmático, en la corte de Ica, en el cual pues, se concluyó palabras más, palabras menos, y esto ha sido objeto de discusión, de análisis, de crítica, y a más de eso, tiene que servir como un modelo de experiencia para entender cómo debemos mejorar la justificación de una máxima de la experiencia. Y claro, la máxima iba más o menos de la siguiente manera: un delito de violación sexual en el cual la víctima aparentemente vestía una prenda femenina de color rojo, que era, me parece, una ropa interior pequeña, y pues esto se demostró en juicio. Entonces, si establecemos el esquema, sería pues que el dato sería que la víctima vestía esta prenda roja. ¿Cuál sería la conclusión a la cual pretende arribar el juzgador y que de hecho en este expediente se procuró establecer como un argumento más a favor de la absolución? Es que eh, es algo notorio o es algo sabido, ¿no? Aparentemente generalizado, que las personas, o en este caso las damas que usan este tipo de ropa interior, pues es porque lo hacen premeditadamente o con la certera intención de mantener un encuentro sexual. Y claro, esa es la conclusión que se asume como verdadera y que va en la sentencia y que permite absolver. Entonces, ¿cuál es el problema entre esos dos puntos? Tengo el dato de la ropa interior que la usaba la víctima y que era de ese color y con esas características. Tengo la conclusión que es lo que acabo de describir. ¿Cuál es el problema para sostener esa conclusión? ¿Por qué no puedo sostener que esa conclusión en efecto es válida para ser considerada como una máxima de la experiencia? Y claro, de máximas de la experiencia seguramente tendremos muy, muy pocas, pero esa en particular ameritaría la imposibilidad de derrotar la afirmación de que en general las personas que usan ese tipo de ropa interior necesariamente están predispuestas a mantener un encuentro sexual. Y esa generalización, por lo menos a día de hoy,
podría ser derrotable. Y no hace falta tampoco un estudio muy amplio para entender que el color y la forma de determinada ropa interior no necesariamente, en términos absolutamente generales y pacíficamente admitidos, pues predispone a un encuentro sexual. Entonces, em, ese tipo de razonamientos hemos visto varios, claro que vamos a mostrar algunos más, pero el problema es que en este tipo de delitos de estereotipo de género, pues también podemos encontrar ese tipo de problemas al momento de aplicar las generalizaciones. Y es que otra vez las generalizaciones pueden ser sostenidas siempre y cuando gocen de un adecuado respaldo empírico, verificable, estadístico, diría yo, en la medida que quiero recurrir precisamente a esa generalización. Porque lo contrario, no hace falta que yo recurra a esa generalización. Yo tengo que resolver sobre la base de la prueba que tengo frente a mis ojos dentro del proceso. La prueba actuada es la prueba que voy a valorar. No hace falta recurrir a una generalización, ¿no? En fin, hay un riesgo al momento de hablar de esto vinculado a los estereotipos de género, porque esto podría denotar en cierta medida algún tipo de sesgo, tanto en el Ministerio Público, en el juzgador o incluso en los abogados defensores, en la medida que lo que no debemos procurar es mostrar una serie de razonamientos que no tienen amparo empírico, que no tienen un respaldo empírico, como la afirmación siguiente: todas las mujeres que denuncian, pues denuncian falsamente. Eso no puede ser una máxima de la experiencia, no tiene respaldo empírico sólido. Para que yo pueda afirmar eso, o lo siguiente, la mayor parte de las denuncias son falsas, pues tendría yo que por lo menos haber verificado que tenga una estadística que me permita afirmar sobre esa base sólida, empírica, verificable, que esta afirmación, que este enunciado es real. Pero si no, es muy difícil llegar a ese punto. Ahora, ya para cerrar, se plantean algunos criterios básicos para estructurar un adecuado uso de las máximas de la experiencia. Dentro de ellos, el de la validez de apoyo empírico, es decir, que siempre tiene que contar con apoyo empírico sólido. El de la solidez de la fuerza probatoria, hay que, por parte del juez, claro está, además del apoyo empírico que debe tener esta conclusión o esta inferencia, hay que evaluar la solidez de la máxima, es decir, si realmente es posible abstraer de ese dato que yo tengo en el proceso esta conclusión generalizada. Y claro, tendría yo que verificar la correspondencia entre el dato que yo tengo, si es o si calza perfectamente o no. Porque lo contrario no va a ser posible inferir esa conclusión en ese caso. Luego, verificar la relevancia y especificidad, puesto que una generalización válida desplaza a otra en competencia cuando hace más probable una posible reconstrucción de los hechos. Por supuesto, yo podría tener en competencia una o más generalizaciones dentro de un mismo caso, pero lo que tendré que adoptar siempre va a ser una verificación sobre la relevancia y cómo me ayuda cierta generalización a reconstruir mejor los hechos, porque al final el proceso penal es eso, y a nivel de juzgamiento lo es más que una reconstrucción histórica de cómo ocurrieron los hechos, pero siempre a partir de la prueba, y en este caso ya ni siquiera de la prueba, porque finalmente el dato probatorio es, si se quiere, un indicador, ¿no? En términos de prueba indiciaria es un indicador para que yo pueda emplear el razonamiento inferencial. Pero, a ver, otra vez, si yo quiero emplearlo, tendré que ser armonioso entre el criterio de máxima de experiencia que estoy aplicando y que este también pueda ser más adecuado para explicar los hechos con toda la prueba que yo tengo enfrente, ¿no? Criterio de explicitación es muy interesante porque establece un deber de motivación reforzado. Si nosotros explicamos de manera correcta cómo estamos empleando una máxima de la experiencia, permite, primero, dotarle de legitimidad a la decisión.
¿Por qué? Porque la decisión se fortalece y se defiende en sí misma con su propio tenor y con sus propios argumentos. Y con lo cual también permite además al justiciable la posibilidad de controlarlo de mejor forma e incluso a los jueces de una instancia superior de poder verificarlo de manera correcta, porque pues este tipo de decisiones normalmente pueden estar sometidas a impugnación, como en el caso de la sentencia que fuera condenatoria con el empleo de una máxima de la experiencia, ¿no? O incluso de la absolución. Y finalmente, hay que emplear un criterio de control, de depuración del sentido común, puesto que en realidad los principios como presunción de inocencia, indubio pro reo y proscripción de la arbitrariedad, pues evitan o procuran evitar que el juez imponga sus criterios personalísimos de la experiencia propia. No sabemos qué experiencia, si muy amplia o muy reducida, pero estos parámetros a los cuales hacemos referencia impiden que el juez traslade precisamente lo subjetivo en la decisión, que eso no es lo ideal. Lo ideal es que el juez traslade el razonamiento inferencial de la máxima de experiencia en la sentencia, pero siempre a partir de datos objetivos. ¿Y qué es lo objetivo? El dato. Primero el dato, porque fluye de la prueba. La prueba tiene que darme el dato base. Y luego el apoyo empírico sólido es lo que me va a permitir objetivamente, afirmar una generalización. Afirmar que este razonamiento, que este enunciado que yo estoy proponiendo, pues es verificable y además no solo verificable, es cierto. Eso es lo que me va a permitir dotarle de esa solidez. Bueno, solamente para evaluar alguna jurisprudencia sobre máximas de la experiencia, pues, por ejemplo, aquí, recurso de nulidad 641-2023, se indica que la Corte Suprema afirma que a las personas que tienen el nombre Antonio se les llama con el diminutivo Toño. Bueno, esa en teoría no sería una máxima de la experiencia, sino más bien una generalización sin base empírica, puesto que con esto se descalificó el uso de esta regla como sustento inferencial para identificar al imputado. Y es verdad, porque claro, eventualmente podría discutirse la validez de la generalización de esta afirmación. Y sí que es relevante porque en algún caso, por ejemplo, si el testigo, que es un agraviado por delito de robo, dice, oiga, quien me robó fue un tal Toño, alguien al que le dicen Toño. No sé su nombre, no sé más, solo sé que es Toño. Y claro, por ahí surgen algunos otros testigos que dicen, bueno, al que han detenido sí le dicen Toño. Sí le dicen Toño, y de hecho su nombre es Antonio. Ok, esa podría ser una máxima de la experiencia. Creo yo que es muy discutible. Creo yo que es muy discutible porque para este caso en particular es relevante porque podría permitir individualizar a un sujeto y eventualmente sancionarlo. Otro caso, la casación 1211-2017, conflictos previos entre familia, ¿no? Por ejemplo, la Suprema nos dice que invocar la existencia de conflictos previos entre los padres de la menor agraviada, en este caso de violación, y el acusado para invalidar automáticamente la denuncia por violación no es una máxima de la experiencia, sino un prejuicio. Porque asumir esta lógica implicaría un juicio de valor ex ante y propiciaría impunidad en casos donde existan disputas familiares precedentes. ¿Cuál sería la regla de generalización en este caso? Que si la agraviada y sus padres tienen conflictos previos con el denunciado, entonces no se le puede creer a la agraviada porque tendría motivaciones espurias o no correctas, ¿no? En suma, tendría motivos para denunciar falsamente. Si nosotros asumiríamos eso como una generalización sin base empírica, correríamos el riesgo de que todos los casos en los cuales se haga una denuncia y se verifique
que la víctima efectivamente y sus padres tuvieran algún conflicto de cualquier tipo, legal, económico, etcétera, con el imputado, pues automáticamente la denuncia tendría que ser desestimada. ¿Pero esto es derrotable? Por supuesto que sí. Precisamente por ello, la jurisprudencia, en el caso peruano, en el Acuerdo Plenario 2-2005 y en el caso español, en sentencias todavía del año 96 y 98, han establecido parámetros para valorar la declaración de la víctima. Y en este caso, uno de los parámetros, solo uno de los tres parámetros, es precisamente la ausencia de incredibilidad subjetiva. Pero es solo uno de los criterios. Bueno, luego tenemos el recurso de nulidad 300-2021 Cusco, en el que la Sala Penal Permanente dice que ante los cuestionamientos del Colegio de Abogados de Cusco, de la JUDECAF y del Colegio de Abogados de la Libertad, que reconoció en un comunicado oficial que la afirmación contenida en su propia ejecutoria de que muchas veces los testigos de las defensas son de favor y sus documentos resultan falsos, pues fue mal empleada en el razonamiento judicial y no podría erigirse como una máxima de la experiencia. Claro, si nosotros afirmaríamos, por ejemplo, que muchas veces los testigos de las defensas son de favor y sus documentos resultan falsos, nosotros tendríamos que tener, para poder sostener válidamente que esto es una máxima de la experiencia y que en consecuencia, ojo, no es una cuestión menor llamarle máxima de la experiencia. Llamarle máxima de la experiencia quiere decir que es indiscutible, que es incuestionable, que no se puede probar ni se puede refutar. No hace falta. Es tan aceptado y tan certero y tan claro, tan evidente, que no admite prueba en contrario. Y es por eso que es necesario reformular la comprensión de máxima de la experiencia, porque ese criterio, por ejemplo, no podría ser sostenido con una base empírica sólida. De lo contrario, admitir esto como una generalización determinaría pues que la gran cantidad de abogados litigantes estemos procesados por delitos contra la administración de justicia, ¿no? Fraude procesal, entre otros, pero ese no es el caso. Esos son casos aislados que muy probablemente en la experiencia de algún magistrado podrían haber ocurrido una o más veces, pero eso no implica que sea una generalización a nivel nacional ni a nivel internacional, porque eso, al menos la estadística hasta el día de hoy, no nos lo demuestra. Bueno, el tema del caso de prendas, ¿no? Quienes cometen delitos patrimoniales se cambian de prenda para evitar su identificación. Claro, eso en el contexto de un robo, ¿no? Hombre, he sufrido un asalto, me cogotearon, eran dos, uno tenía polo blanco, el otro tenía polo azul, se dieron a la fuga 2 cuadras más adelante, pues encontraron a uno sí con polo blanco, pero al otro con polo rojo. Y más o menos calzaba en la descripción, pero yo quiero pensar que es él y que, aunque no lo he visto cambiarse el polo, pero la máxima de la experiencia es que quienes roban, pues se cambian la ropa para evitar ser descubiertos. Ok. ¿Hay base empírica que permita sostener esto? Y en este caso sí. De hecho, en algunos reportajes y demás hemos podido ver en televisión nacional que en efecto esa es una forma de operar de determinadas bandas, de determinados delincuentes en determinados contextos y zonas. Pero establecer que esto es una generalización, otra vez, nos lleva al riesgo de admitir que eso no puede admitir prueba en contra, que no admite excepciones y que no puede ser derrotable. Bueno, en fin, no queremos dilatar mucho más, salvo en este caso, tenemos dos ejemplos más, que serían, pues, según las máximas de experiencia, uno no comete delitos contra el patrimonio con vehículos de su propiedad, ¿no? En recurso de nulidad 256/2019. Eso implicaría que si yo, por ejemplo, me voy a dedicar al hurto, al robo, a la extorsión, al sicariato, etcétera, etcétera, jamás lo haría en mi vehículo, en mi propiedad. Bueno, yo creo que esto tampoco tiene un criterio de solidez empírica verificable, ¿no? Y finalmente, en la apelación 106/2023, en el cual se dice que si bien una máxima de la experiencia es que los titulares o poseedores de los inmuebles, en el marco de una diligencia, se nieguen o resistan o retarden el ingreso de autoridades, ese hecho, por ser tan frecuente, no constituye por sí mismo un indicio de culpabilidad.
Claro, aquí la Suprema hace una distinción. Eso es una regularidad empírica, es decir, que sí ocurre mucho, ocurre a menudo, pero no llega al punto, no llega al punto de establecer que es una generalización empírica. Y con lo cual termina por no condenar en este caso por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Entonces, como podrán ver, tenemos muchos ámbitos desde los cuales hay que discutir muchas cosas. Primero el concepto, luego la estructura, luego la derrotabilidad, luego si admite prueba en contrario, a manera de presunción quizá, reestructurar la forma de interpretación, pero esencialmente entender que una máxima de la experiencia no es lo que yo creo desde mi experiencia, lo que yo como juzgador considero que debe afirmarse desde mi experiencia, sino por el contrario, que sea una experiencia verificable por todos y en particular por el hombre medio, que sea tan generalizada, tan pacíficamente aceptada y que además tenga un respaldo empírico tan sólido que me permita llegar a ese punto que sí señala la norma, que sea pues incuestionable, innecesario demostrarlo porque su fuerza argumentativa y su fuerza acreditativa, en este caso de responsabilidad seguramente, sea tan evidente que no haga falta discutir su validez. Bueno, con esto concluí, es un placer y quedo atento a lo que ustedes me indiquen. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Estimados colegas, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Los invitamos a escribir todas sus dudas. En este caso, nuestro colega Fernando nos menciona, doctor, ¿cómo puede el juez diferenciar una verdadera máxima de la experiencia de un perjuicio o estereotipo encubierto? Gracias. Es una gran pregunta y la respuesta es precisamente la conclusión que queremos nosotros introducir, que seguramente ya lo van a ver más adelante en algún artículo, y es que la finalidad y lo único que nos permite diferenciar un prejuicio particular propio del juzgador de una máxima de la experiencia son dos cosas: que sigamos el procedimiento de la estructura objetivamente, esto es, que verifique que el dato que yo estoy extrayendo realmente fluya de los medios de prueba que se me han puesto en conocimiento en el proceso. Segundo, que la conclusión general, afirmativa o negativa, en el caso de la Corte Suprema que también ha planteado, que el enunciado o que la conclusión, que el enunciado que integra la conclusión sea razonable, y principalmente que el puente entre estos dos elementos, que es la garantía de verificación empírica, me permita a mí demostrar que esto en realidad sí ocurre. Es muy complejo poder aplicar una máxima de la experiencia porque en teoría, por lo menos desde la perspectiva que nosotros vamos introduciendo también, por supuesto, no es algo innovador, es una postura que ya se va sosteniendo desde hace mucho tiempo en Europa, por muchos autores, como algunos de los que ya he mencionado, pero en suma, lo que le va a dotar de legitimidad a mi procedimiento y a mi fundamentación es que yo cuente con una verificación empírica sólida. ¿Qué es verificación empírica sólida? Que sea verificable en la realidad, en el mundo real, y no solo por mí como juez ni por usted como abogado, sino por cualquier ciudadano, el hombre medio, por cualquier ciudadano en general que él lo pueda verificar y coincida con nosotros y nos diga si en efecto podemos admitir que esto, al menos en nuestra sociedad, sí ocurre de esta manera y sí es válido admitirlo como una generalización. Pero ese dato objetivo, empírico, verificable, pues no se trabaja, no se fundamenta, no se dice cómo o por qué utilizo yo esa generalización para llegar a mi conclusión, a mi afirmación. No se explica.
Y entonces muchas veces no se va a explicar ni se va a poder explicar porque no vamos a gozar de ese respaldo empírico verificable. Y entonces eso nos hará replantear si realmente estamos frente a una máxima de la experiencia, que seguramente serán muy pocas, o es que realmente estamos frente a un sesgo o a un estereotipo o a un prejuicio interno del magistrado. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor. Nuestra colega Julieta nos menciona qué consecuencias genera el uso indebido de una máxima de la experiencia en una sentencia, doctor. Miren, en mi opinión, la consecuencia es la nulidad, para ponerlo en términos prácticos. ¿Por qué? Porque el recurso a la máxima de la experiencia utilizado de forma inadecuada, pues es un equivalente a utilizar un razonamiento indiciario de forma incorrecta. En suma, hay un vicio de motivación porque de la premisa, que es el dato, a la conclusión, yo no puedo alinear, no puedo unir estos dos elementos correctamente con un operador deóntico, en este caso con un operador lógico, de la lógica formal, porque finalmente esta unión, este término de garantía no es verificable, con lo cual habría pues una motivación aparente, o si se quiere, también puedo denominarle un defecto de motivación interno, porque la estructura misma, la estructura argumentativa de la sentencia, entre premisa 1, premisa 2 y conclusión, no va a poder ser verificable en la medida que no cumple con los estándares mínimos legales que me exige la norma y, claro está, la interpretación que estamos proponiendo a partir de la doctrina. Pero claro, otra vez, hay mucho vacío. Hay un vacío gigantesco porque nadie nos dice en el código qué es máxima de la experiencia, cómo debe construirse, qué debe contener, qué se debe verificar, cuándo es cierta y cuándo no, por lo menos en su estructura. Y esa es la necesidad que nosotros estamos advirtiendo y ese es el motivo por el cual estamos aquí el día de hoy para poder explicarles cuáles son las alternativas de propuesta de interpretación que podemos seguir para evitar ese tipo de problemas. Muchas gracias, doctor. Con eso estaremos terminando esta ronda de preguntas. Gracias, colegas, por esta participación. Y le damos un especial reconocimiento al doctor Daniel Jurado por esta excelente ponencia. Unas últimas palabras. Bueno, agradecer nuevamente a Juris y a todo su equipo, que veo que trabajan de forma incansable, de forma adecuada para poder transmitir y difundir estos conocimientos que quienes estamos vinculados a la academia procuramos desarrollar cada día y procuramos desarrollar, digamos, con miras a que estas interpretaciones, estas propuestas puedan ser tomadas en consideración por fiscales, jueces, seguramente diferentes instancias, al momento de resolver sus casos. Esta teoría, que aparentemente puede ser muy abstracta, en realidad tiene que aterrizar en decisiones concretas, en propuestas concretas, y eso es precisamente lo que queremos transmitir. Y agradecemos nuevamente a Juris porque nos permite transmitir esas ideas y poner a reflexionar, poner sobre la mesa un problema que advertimos desde hace ya un tiempo y sobre el cual pues no vemos que se esté trabajando como corresponde o con la rigurosidad que esperábamos en el ámbito al menos jurisprudencial, que es el que vincula al final del día a la inocencia o la culpabilidad de las personas. Entonces, agradecemos este espacio y quedamos siempre a vuestra disposición para futuras ponencias y poder exponer nuevos problemas que nosotros vayamos advirtiendo en el desarrollo del litigio de cada día. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Y ahora sí, estamos terminando esta sesión magistral. Estimados colegas, de igual manera, invitarlos porque este 8 de junio estamos iniciando nuestro diplomado especializado en teoría del delito.